Hoy me acompaña una mujer que decidió reconstruir su historia porque entendió que crecer es una decisión. Durante su trayectoria ha impactado a miles de personas, siendo reconocida por Forbes como una de las mujeres más imponentes del sector. Pero más que eso, hoy vamos a hablar de su historia, su proceso de crecimiento y su valentía. Hoy en Agradecidas, Irene Morillo. Irene, estoy más que feliz y agradecida porque estés aquí el día de hoy. Yo estoy muy emocionada por esta conversación, sobre todo por la mística de este podcast que es tan diferente, que es más personal, más íntimo, y muy agradecida también, como dice el nombre del podcast, por la invitación. Qué linda, gracias. Gracias por estar aquí. Irene, para las personas que no conocen cómo has construido tu trayectoria, ¿qué entiendes que ha sido de las cosas más importantes que has logrado en toda tu carrera? Mira, si yo tuviera que elegir una sola cosa que yo siento que he hecho bien en la vida, es mi hija. Mi hija Chelsea es mi máximo logro, creación, mi amor más grande. Y yo creo que como madre o padre, cuando trabajas y educas a tus hijos, ese es el legado que le dejas al mundo y el mejor trabajo que puedes hacer. Entonces, para mí ella es lo mejor que yo he logrado. Qué hermoso. Sí, porque muchas veces las personas ven los resultados, pero no ven el proceso. ¿Qué cosa tú entiendes que ha sido de las más difíciles que has pasado para llegar a donde estás? Ha habido dos puntos de inflexión en mi vida. El primero fue ser madre soltera. Yo no me proponía, no quería que mi hija creciera sin su padre a su lado. Las cosas no se dieron y al final me tocó salir adelante. Viniendo de un entorno muy pobre y en un momento donde yo todavía estaba en pleno desarrollo y crecimiento profesional, fui madre joven y madre soltera. Y eso fue muy duro para mí a nivel emocional, pero también me hizo que, por un lado, me tomara más tiempo llegar hacia donde yo quería llegar, porque obviamente Claro. ella se volvió la prioridad, Totalmente. pero también se volvió el impulso, Sí. porque yo no quería que ella tuviera las mismas situaciones, las limitantes que yo tuve, y el querer que ella tuviera una mejor vida y más oportunidades me impulsó a darlo todo. El segundo fue cuando luego de la pandemia yo decidí reestructurar mi empresa. Ya veníamos con algunos temas y obviamente la pandemia fue un amplificador de todo esto, con el agravante de que duramos 2 años sin poder trabajar, porque yo creo que la pandemia más larga del mundo se vivió en República Dominicana. Y como Sí, porque todo se detuvo. Fue una locura. Sí, todo se detuvo. Y fue a nivel de que no podíamos trabajar porque todo lo que hacemos en mi empresa es social. Nosotros hacemos eventos corporativos, gestión de relaciones públicas y ese tipo de cosas. Y la verdad es que fue muy duro y eso me llevó a que decidir que aquello que yo había construido con tanto esfuerzo y que yo veía como la joya de la corona, que era el edificio y ese equipo de más de 50 personas, yo vender ese edificio, reducir el equipo, reestructurar la empresa para que fuera más costo eficiente y más adaptada al mercado actual, fue muy duro para mí. Wow. Esa estructura yo la adecué y la decoré a mi gusto. Cada detalle fue puesto con muchísimo amor. De hecho, recuerdo que una de las últimas cosas que retiramos fueron unos murales que pintaron, que ese artista duró, fue como 3 veces al edificio, me entrevistó para hacer esos murales inspirados en la historia personal mía de desarrollo, también de la empresa. Y fue quitar esos murales, o sea, fue difícil. Yo caí en una profunda depresión. Wow. Y obviamente todo ha salido bien, pero esos dos momentos, el ser madre soltera, cuando yo me di cuenta de que iba a criar a mi hija sola y que era yo la responsable de echarla hacia adelante, y cuando tomé la decisión por las situaciones era la decisión administrativa más inteligente de hacer esos cambios estructurales en mi empresa, yo diría que son 2 de los puntos que más me han marcado en la vida.
Sí, totalmente. Son cosas que impactan e impactaron bastante al comercio dominicano y a las pequeñas empresas, las medianas, incluso hasta las grandes. Fue un gran momento. De hecho, la mía es una historia de éxito. Muchos de mis colegas desaparecieron. Muchas empresas del rubro donde yo trabajo simplemente desaparecieron y no pudieron mantenerse luego de esa situación. Irene, yéndonos un poquito más atrás, dándole a tus inicios. Vamos a remontarnos en tus inicios. ¿Cuál fue la mentira que te creíste por mucho tiempo que ahora dices, pero no, es que no era así la cosa? La mentira que yo me creí por mucho tiempo es que yo no iba a servir para nada. Yo me crié escuchando, tú no vas a servir para nada. Siempre fui una niña con mucho carácter y esa frase la usaron para doblegar mi ego y para doblegar mi autoestima. Y me marcó de por vida. Y sin embargo, lo que pudo haber sido una profecía, yo lo utilicé para tomar fuerza y desde el ego y desde el dolor demostrarle a aquellos que me decían eso que yo sí iba a servir para algo porque Dios no hace porquería. Qué bien, excelente. Eso fue en parte también el motor para yo salir adelante y darme cuenta de que sí, yo iba a servir para algo. Excelente historia. Eso nos encanta mucho de ti. Tú siempre, cada vez que puedes, inspira a otras mujeres a entender que ellas sí pueden, que ellas sí pueden servir para algo a pesar de que sus circunstancias digan lo contrario. Pero en ese momento, ¿qué miedo te arropaba? Porque siempre tenemos miedo. No podemos decir que siempre hemos sido tan valientes a pesar de que hemos logrado muchas cosas. Mira, el miedo es algo que a mí me ha acompañado toda la vida y que todavía me acompaña. Lo que pasa es que para mí es como ese esqueleto en el closet que yo sé que está ahí, y que cuando acude yo le digo gracias porque yo sé que tú me quieres advertir, que tú quieres protegerme, pero yo voy a ir hacia adelante a pesar del miedo, porque para mí, valiente no es quien no siente miedo, sino valiente es el que acciona a pesar del miedo. Y han habido muchos temores que yo he tenido a lo largo de la vida. Por ejemplo, en el caso, cuando me di cuenta de que iba a ser madre soltera, me daba miedo no ser capaz de criar a mi hija y sea una mujer de bien. Sí. Cuando emprendí, sentí miedo de no tener éxito porque había sido empleada toda la vida y aunque eso se ha ido desmontando, aunque todavía existe y se ha ido desmontando, la seguridad de esa quincena, sobre todo siendo madre soltera, me da muchísimo miedo. Luego, cuando decidí sacar el emprendimiento, porque yo emprendí en una habitación de mi casa. Ser valiente, muy valiente. Y yo emprendí desde una habitación de mi casa. Sí. Entonces, cuando decidí sacar el negocio de la casa y a enfrentar unos gastos fijos mensuales, tuve que ser valiente. Y así en cada etapa. Cuando decidí lanzar mi marca personal, fue terrible para mí. Yo creía que eso era como que algo totalmente disruptivo. Yo tenía muchísima vergüenza, temor de lo que van a pensar mis clientes, porque yo siempre he trabajado elevando marcas, posicionándolas, pero detrás de cámara, desde mi agencia y antes desde las posiciones que ocupé como gerente regional de marca y demás. Pero ahora yo voy a ser la marca. Entonces eso me daba muchísimo temor, el exponerme al hate de las redes sociales y del mundo digital. Sí, o sea que no se termina nunca. El mensaje aquí es que miedo vas a tener siempre, pero debes hacerlo a pesar del miedo, porque solo atravesando el miedo vas a lograr aquello que te propones. Que eso es lo que te ayudó a confiar en tu valor. Así es. Y además el valor tú lo vas descubriendo a medida que también tú vas probándote cosas, porque tú puedes pensar en tu cabeza, sí, yo valgo mucho, pero lo que te reafirma esa confianza es el accionar y los resultados que tú vas logrando a medida que tú vas haciendo cosas. Y tú dices, sí, lo logré, pues ahora vamos a lo próximo. O cuando no logras lo que quieres, pero aprendes, integras y vas con más sabiduría al próximo paso. Sí, eso que tú dices de hacerlo a pesar de, esa es una frase que yo siempre llevo conmigo. Porque muchas veces muchas veces queremos esperar tener el talento correcto, tener la preparación correcta, tener todo listo para empezar algo o para tomar una decisión aún sea pequeña, pero lo que te impulsa y lo que te lleva al siguiente nivel es cuando haces las cosas a pesar de que no quieras, a pesar de que estés tarde, a pesar de que no tengas las condiciones. Y es lo que he visto que muchas mujeres como tú han logrado escalar hacia sus sueños. Lo que pasa es que muchas veces nos decimos, ¿y si fallo? ¿Y si? El y sí, pero negativo. Y mi invitación es que de ahora en adelante digas, y si todo sale bien, y si puedo tener el mejor resultado posible,
¿O qué podría pasar si lo hago que sea positivo? Cambiar esa película de Netflix que te haces en la mente, que en lugar de que sea un drama, que sea una historia de éxito. Y eso hace totalmente la diferencia. Si hoy no está viendo una mujer que está en tu posición, como que está en la posición que tú tuviste, madre soltera, joven, con un emprendimiento que fue exitoso, pero por circunstancia del mundo tuvo que empezar de cero por el tema ya lo que hablamos, la pandemia, ¿qué le dirías para volver a empezar? Antes de decir qué le diría, quisiera aclarar que al final yo no empecé de cero luego de la pandemia, porque algo que me di cuenta con mi negocio, que sigue operando, solo que de manera diferente, es que ese temor que yo tenía de que esa estructura y esa cantidad de colaboradores era lo que me respaldaba. Luego me di cuenta que yo había construido una marca personal y un prestigio y unas relaciones a lo largo de los años, y esas marcas siguieron confiando en mí. Entonces, a pesar de que el negocio se transformó, siguió funcionando. Y además, nunca comienzas de cero cuando has iniciado. ¿Por qué? Porque hay una experiencia, hay un recorrido, hay un relacionamiento, hay un capital social que ya tú has construido, que aunque lo transformes, no comienzas desde cero. Eso por un lado. Sin embargo, una mujer que esté en una situación vulnerable o que esté atravesando un proceso y se esté preguntando, ¿qué hago? Yo lo que te diría son 3 cosas. Lo primero, ten claridad en qué tú quieres lograr. Y cuando hagas eso, no te guíes solo por tus circunstancias, porque a veces comprometemos eso que queremos lograr a lo que entendemos que es posible en ese momento y nos quedamos muy chiquitas. Yo te digo, tírale a la luna aunque rompas un cristal de un carro. Pero mientras más grande sea tu sueño, más impulso y más lejos vas a llegar, aunque no llegues a la luna necesariamente o no llegues de una vez. Sin embargo, yo te puedo decir que en mi caso, yo he llegado mucho más lejos de lo que yo incluso a veces me propuse, justamente porque he sido súper atrevida en soñar en grande. Lo segundo, cuando tú sepas lo que quieres lograr y tengas mucha claridad, que eso conlleva un proceso de introspección, de autoconocimiento, que la mayoría de la gente no hace, simplemente estamos como que en el día a día. Entonces, traza un plan de acción. Muchas veces creemos que lo que queremos lograr es inalcanzable porque estamos viendo el final, pero no estamos viendo que para llegar a Roma se comienza con el primer paso. En un día no se llega a Roma, como En un día no se llega. Entonces, si tú diseñas un plan de acción para que todos los días tú des un paso que te acerque más a eso, lo vas a lograr. ¿Cuál va a ser tu punto de control? Pregúntate cada decisión que tú vas a tomar, porque la vida está hecha de las decisiones que tomamos. Esta decisión, ¿me acerca o me aleja a eso que yo quiero lograr? Y lo tercero, si las cosas no te están saliendo bien, cambia la estrategia, pero no cambies el plan. Porque si quieres llegar a Roma, puede ser que te vayas en barco o puede ser que te vayas a pie. Entonces, si las cosas no están saliendo como tú quieres o no estás teniendo los resultados que quieres, evalúa, ajusta, cambia la estrategia y sigue enfocada. Eso le diría yo. Me encanta. ¿Cuál de esas 3 claves que tú acabas, yo sé que son más, pero diste las 3 más importantes, cuál tú crees que es la que es más difícil para las personas acogerse o adaptar en su vida? La de conocerse bien y tener claridad hacia dónde van. Cuando tú tienes claridad, cuando tú tienes certeza de hacia dónde tú quieres ir, las cosas se abren increíblemente y sobre todo se te facilita tomar decisiones, se te abren oportunidades, puedes incluso, se te activa el sistema este sistema que te ayuda a detectar las oportunidades porque estás muy clara en lo que quieres y sabes para dónde vas. Cuando las personas no saben dónde van, lo que quieren, quiénes son, sus valores, se desvían, se distraen ante cualquier objeto brillante que se les presente. Y eso hace que que pierdan mucho tiempo y que también cometan muchos errores innecesarios tratando de descubrir eso que quieren lograr. Hay muchas mujeres que no saben su propósito de vida, que no están motivadas por eso, porque están solo en el día a día y no saben a dónde ir, pero tienen sueños atrapados dentro de sí. ¿Qué le dirías a esas mujeres para que puedan despertar esa verdadera yo que tienen dentro? Tienen que autoconocerse, hacer un trabajo de introspección profundo y conocer quiénes son, conocer sus valores, determinar cuáles son esos valores innegociables.
¿Cuáles son esas habilidades también que van a poner al servicio del mundo? Porque algo importante aquí es que muchas veces nos ponemos metas, queremos llegar al $1.000.000, queremos ser la más exitosa, la más flaca, la más esto, pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a pagar el precio por eso? 1, y 2, ¿qué valor tú vas a aportar al mundo a cambio de eso? Y la mejor manera de tú lograr éxito es ayudando a otros a tener éxito. Entonces, también hay que ver qué tú estás dispuesta a pagar, el precio que estás dispuesta a pagar y qué valor tú vas a aportar a cambio de eso que tú quieres lograr. Y todo eso tú tienes que trabajarlo para que tengas ese nivel de claridad y de certeza y creer mucho en ti, que yo sé que es retador, sobre todo cuando tú no estás viendo los resultados que quieres. Pero es importante porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Y creer cuando tú estás siendo vulnerable, cuando tú todavía no ves los resultados, es un poquito retador, pero se puede. Totalmente, Irene. Hay una de esas, si hay una mujer que no está viendo ahora mismo, que sabe que quiere, que sabe cuáles son sus dones, que tiene deseo de avanzar, pero está frisada, ¿qué tú le aconsejarías desde tu experiencia? Lo primero que le preguntaría es ¿por qué estás frisada? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Tienes creencias limitantes que te dicen que no es posible para ti? ¿Estás sucumbiendo al que dirán y no tomas acción porque para ti es más gratificante mentirte diciéndote que no lo haces porque que no lo estás logrando porque no lo haces, por el miedo a que si lo haces y fracasas, los demás digan algo? Es importante determinar primero eso, porque el 90%, escuché estos días una doctora justamente hablando de eso, que el 90% de la cura es el diagnóstico. Sí. Porque del diagnóstico, entonces ya tú sabes qué tú vas a remediar, cuál es el protocolo que tú vas a utilizar para remediar eso. Entonces, si no sabes qué lo está originando, vas a trabajar en la superficie y al final va a seguir ocurriendo. Y aquí yo le voy a invitar a las mujeres que nos están viendo el día de hoy, que cuando se trate de su crecimiento personal, de su autoconocimiento, de su sanación, procuren ir a las raíces y a lo profundo, porque muchas veces usamos soluciones cosméticas que al final dan un alivio a corto plazo, pero no resuelven el problema y por eso nos vemos tropezando con la misma piedra una y otra vez. Así es, Irene. Hay que tomar acción sobre todas las cosas que tú estás diciendo. Muchas veces lo sabemos, pero no aplicamos. ¿Qué pasa también con estas mujeres? Me incluyo porque todas hemos pasado por ahí, que tenemos mucha teoría, pero no aplicamos. ¿Qué técnica tú nos darías para pensar y actuar? Lo que pasa es que decir que necesitas prepararte más o estar ocupada aprendiendo nuevas habilidades, que eso está bien, pero si no tomas acción y aplicas, nunca vas a tener el resultado. Es importante prepararse, pero accionando es que se sabe, sí. Porque ahí es que tú ajustas. Cuando tú comienzas a poner en práctica lo que sabes, es que tú ves, no, mira, tengo que ajustar aquí, esto me sirve para esto, esto funciona mejor de este modo. Entonces, hay dos vertientes. Hay personas que prefieren, precisamente porque su ego se tranquiliza, sentir que están haciendo algo porque se están preparando y no toman acción, y otros que no toman acción por por parálisis, por exceso de análisis. Exactamente. Entonces, mi idea, mi recomendación es, muévete, comienza a tomar acción, porque eso es lo que al final realmente te va a dar el conocimiento y sobre todo te va a permitir comenzar a lograr esos resultados que tú andas buscando, porque sin acción no hay resultados. Sin acción no hay resultados, así mismo es. Hay que poner en acción todo lo aprendido. Hay un dicho que dice que mejor hecho que perfecto. 100%. O sea que esa es la invitación el día de las agradecidas. Irene, ¿por qué estás agradecida el día de hoy? Uy, yo tengo tanto por agradecer. Mira, yo pude haber sido una profecía. ¿Sí? El hecho de que yo creciera escuchando que no iba a servir para nada pudo haber sido realidad. Yo pude haber sido una estadística. Yo crecí en uno de los barrios más pobres de Santo Domingo. Crecí ahí. Yo crecí rodeada de violencia, de drogadicción, de criminalidad, porque ese era el medio en el que yo me desarrollé. Sin embargo, yo veo el hilo fino de Dios en mi vida, porque ciertamente yo fui muy diferente desde pequeña, siempre había grandes sueños. Yo digo que vinieron tatuados en mi corazón porque yo no sé de dónde yo los saqué. Sin embargo, logré salir del barrio
Solamente eso ya fue una cosa increíble. Yo estuve en un seminario este fin de semana y el speaker dijo que cuando vienes de un entorno como ese, que es similar al del que yo salí, te toma 13 generaciones poder ser millonario, y yo lo logré a la primera. Entonces, yo tengo demasiadas razones para ser bendecida. Estoy viva, tengo una hija maravillosa, tengo mi mamá que es un amor de persona, que cree que yo soy chiquita todavía. He podido hacer lo que yo he querido en la vida. He llegado mucho más lejos que incluso que lo que yo me había propuesto. Cuando yo me vi en el Congreso de los Estados Unidos recibiendo un reconocimiento, yo dije, ¿qué yo hago aquí? Porque obviamente siempre el síndrome del impostor te ataca en diferentes etapas. Por decirte algo, viajando por el mundo, presentando mi libro, o sea, hablándole a audiencias enormes. Y yo digo, pero esta muchachita de barrio, ¿qué es lo que se cree? Yo tengo demasiado por lo que agradecer. Y déjame decirte que una de las cosas que me identifican con tu movimiento y con este podcast es que el agradecimiento cambió mi vida. Sí. Yo era una víctima, yo sufría de victimitis aguda. Sí. Porque se cuenta lindo, ahora es una historia de éxito, pero lo que yo atravesé viniendo de ese entorno para lograr lo que yo logré, introduciéndome en espacios donde yo recibí discriminación racial, social, de todo tipo, donde yo tuve que aprender habilidades a la mala que yo no tenía porque no había manera de que yo las tuviera en mi entorno. No fue fácil y eso me creó resentimiento y dolor en el proceso. Y yo culpaba al gobierno, a mi familia, al barrio, a la sociedad, a todo el mundo. Yo digo que la gente que me conoció en esa época, que todavía es amiga, porque tengo amigos de toda la vida, son unos héroes porque yo me miro hacia atrás y yo no sé cómo me soportaban. Y cuando yo aprendí el agradecimiento, eso cambió mi vida y yo lo tengo integrado desde hace muchos años, y yo me levanto dando gracias, a un ejercicio de agradecimiento todos los días en la mañana, agradezco lo más que puedo durante todo el día y cierro mi noche con agradecimiento. Y la verdad es que si tú quieres, hasta por motivos egoístas, si tú quieres salir adelante en la vida, aprende a ser agradecido, agradecida, y de verdad, agradece a las personas. A veces tú tienes personas en el entorno que ni siquiera dan gracias por nada. Yo cada vez que me acuerdo de alguien que hace 100 años me hizo, le escribo gracias porque en aquel momento, y trato de ser lo más efusiva posible en las razones por las que yo agradezco a esa persona. Doy gracias por todo. Esa es una de las palabras que yo más repito durante el día, porque de verdad que la vida, cuando tú agradeces, te da mucho más de aquello por lo que estás agradecido. Así mismo es. Agradecer da paz y también abre puertas. Por eso nosotros invitamos a nuestra audiencia a que cada día hagan ese ejercicio de agradecimiento. Me encanta tu historia, Irene, ahora te valoro más. Hay parte de ella que no conocía. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando tenemos el hábito de agradecer, a pesar de que las cosas no vayan tan bien, porque ahora se ve muy bonito todo tu logro, tu libro, tus reconocimientos internacionales incluso, pero nadie ve el proceso que tú pasaste, nadie ve cómo tomaste acción sobre las depresiones, sobre las rabias, sobre la impotencia de lo que te sucedió en el momento. ¿Hay algún momento en especial donde sentías, ya, voy a dejar esto porque ya esto no es para mí? Mira, hubo un momento antes de que comenzara todo a mejorar, que yo estaba viviendo con mi hija sola, criando a mi hija, pasando más trabajo que un forro de catre porque no me alcanzaba el salario, todavía no tenía vehículo propio, etcétera, etcétera. Y yo creía que yo no lo iba a lograr, te lo juro. Yo decía, Dios mío, de verdad, yo no lo voy a lograr. Pero hubo un día que yo tuve una luz. Sucede que yo, a medida que mi hija iba creciendo, yo tenía un resentimiento enorme hacia el papá de mi hija porque él no estaba presente y no me ayudaba como yo entendía que él me podía ayudar. O sea, él se desaparecía por años, un sinnúmero de cosas. El tema es que un día, en esa etapa donde yo creía que ya yo no lo iba a lograr, me llegó una luz, así como que eureka. Yo dije, wow, si yo no saco de abajo y saco a mi hija adelante, no vamos a quedar aquí, no vamos a salir adelante. Y fue como que a mí me pusieron un cohete. Ese día hubo un quiebre en mí que hizo que marcó un antes y un después. A partir de ahí, cuando yo solté eso de querer
que otro resolviera o inculpar al papá de mi hija porque no estaba haciendo su parte, que yo tomé responsabilidad, arranqué mira, y yo te puedo decir que las cosas comenzaron a mejorar. Y la verdad que fue exponencial y estoy muy, muy, muy feliz y muy agradecida porque el hecho de yo emprender sobre todo, porque yo hice mucha carrera corporativa, pero el emprendimiento fue para mí algo demasiado poderoso porque me hizo desarrollar habilidades, sacar talentos que yo ni siquiera sabía que yo tenía y también aprender cosas nuevas, porque para tú ser un buen dueño de negocio necesitas ser una buena persona y también una persona preparada. Y a medida que yo me he ido preparando para las diferentes habilidades que he necesitado para poder salir adelante en el emprendimiento, en el negocio, eso me ha permitido crecer como ser humano y también como profesional. Y para mí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Excelente, Irene. Wow, qué hermosa historia y sobre todo inspiradora. Sé que va a llegar al corazones de muchas mujeres que en este momento están como perdidas, que no saben qué hacer con sus vidas o están iniciando una marca personal, están iniciando un emprendimiento y no entienden por dónde empezar o no saben por dónde empezar. Muchas veces también saben, pero no actúan. Entonces, esta conversación sé que le va a ayudar en los diferentes factores que ellas estén pasando en este momento. Ya para finalizar, Irene, ¿qué mensaje le dirías a esas mujeres que están pasando por ese mismo momento que me acabas de explicar, de que estaban atadas a un matrimonio tal vez que no funcionaba con una hija, pero sacaste, cuando tú dices que se te entró ese cohete, no fue el cohete, es que tú decidiste que tú eres la protagonista de esa historia. ¿Qué le dirías a una mujer que está pasando por ese momento? Que tomes responsabilidad, que al final cada una es responsable de su vida, de su trayectoria y de lo que sea. A veces queremos que nos rescaten, como todos esos cuentos de hada que nos vende Disney, de que venga el príncipe encantado y nos rescate, o un patrocinador, etcétera, etcétera. Yo lo que les sugiero es que tomen responsabilidad, que crean en sí mismas, y yo sé que no es fácil creer en ti cuando sientes que has fracasado, cuando no ves los resultados que andas buscando, sí, pero el tú creer que es posible en tu yo futuro, porque en otra dimensión, en otro espacio, está esa mujer que tú sueñas ser. Entonces, es hacer el proceso para llegar ahí. Entonces, cree en esa visión y haz el trabajo para que puedas lograr llegar a hacerlo. Nosotras, las mujeres, sobre todo las mujeres latinas, somos indoctrinadas de una manera que no juega a nuestro favor necesariamente. Yo sé que eso está cambiando, pero por lo menos en mi generación nos criaban para ser esposas, para ser compañeras. A mí me decían, como no me gustaba hacer los quehaceres de la casa, que ningún hombre iba a quererse casar conmigo porque no me gustaba cocinar, hacer oficio. Yo siempre decía, yo voy a ser un ejecutivo y no voy a necesitar eso, yo voy a tener personas que me ayuden. Pero hay personas que todavía tienen esa creencia y están quizás buscando a alguien que las rescate. Y que quede claro, yo creo en la pareja, yo creo en la familia, yo creo en la jerarquía familiar, pero también creo en la equidad. Y también creo que cada ser humano es responsable de su bienestar y de su felicidad. Que tú no te unes con otra persona para que te haga feliz y te resuelva. Entonces, yo creo que en la medida en que las mujeres integremos eso, nos hagamos responsables de nuestras vidas y trabajemos para eso que queramos lograr, creyendo en esa visión de mujer a futuro que tienes y haciendo el trabajo que te toca para lograrlo, vamos a tener una mejor sociedad. Gracias. Gracias, Irene, por este momento. Estoy muy feliz de poder tener esta conversación contigo y muy nutrida con todo el valor que acabas de presentarnos. Gracias. Si quieres, vamos a presentar tu libro. Sí, claro. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu libro? Claro, es un gran logro. Sí, el libro es Conviértete en Referente Estrella. Es un libro que tiene el paso a paso para salir de la invisibilidad y convertirte en un referente en tu nicho. Este libro está disponible actualmente en Amazon en formato digital y en formato físico, y también en Cuesta Libros. Y aquí yo condensé todo el conocimiento que yo he puesto en práctica trabajando con poderosas marcas internacionales y con exitosas marcas personales, para que quienes lo lean puedan tener ese paso a paso. Si tú eres una mujer que está buscando posicionarte, descollar, crecer en tu negocio, no importa si estás trabajando por cuenta ajena o que estás independiente, igual te va a servir, porque si eres empleada, igual necesitas
crecer dentro de tu organización. Las siempre. herramientas están aquí, yo no me guardé nada y por una inversión mínima, si sigues lo que está aquí, puedes lograr lo que te propongas. Excelente. Ya lo voy a comprar. Lo voy a pedir inmediatamente. Irene, pues muchas gracias. Gracias a Llegamos ti. al final y estoy muy feliz y espero que se repita esta entrega. Claro que sí, porque hay muchas cosas que hay que contar. Este muñeco tiene muchas más partes de las que contamos aquí. Así que yo feliz de volver cuando sea el momento propicio. Muchísimas gracias por la invitación. Y sé que este va a ser un espacio de mucho crecimiento por la energía que tú le pones, el amor y por el tipo de historias que se cuentan aquí. Gracias a ti, eres un ángel.